sentados en lugares celestiales. Capítulo 11. La restauración del templo. 1. El templo de Dios en el creyente v/s, el templo en los cuatro muros. El diseño de Dios para nuestras vidas es que seamos verdaderamente el templo de Dios en la tierra, en lugar de su morada. Él no quiere que tengamos tan solo un toque divino, ni tampoco una visitación. Él quiere tener su lugar de permanencia en la vida del cada creyente. El apóstol Juan se encuentra en medio de la revelación del Apocalipsis, cuando recibe una vara de medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis 11 dividido entre un Dios quiere que entendamos algo primordial aquí. Medir tiene que ver con estatura, con niveles diversos, con diferentes grados de revelación. Tiene que ver con delimitar lo que es sagrado para él y lo que no puede ser tocado por el Evangelio. A Ezequiel también le muestra algo semejante. Dios anhela revelarnos sus estructuras más sagradas, y desea que nos conformemos a ellas para que Él pueda hacer su morada permanente en el templo de nuestro espíritu. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa: sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Ezequiel 43, 10-12. Cuando la Escritura nos habla de la morada de Dios en el hombre, lo hace en un contexto exclusivo, a los que lo aman y guardan sus mandamientos, y no a todo el que le llama Señor, Señor. El hecho de recibir a Jesús como Señor y Salvador, nos establece en un pacto de salvación, y nos da una medida del don de Dios. El hecho que Él haga su morada en alguien es algo más profundo. Él dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 20-23. Fíjese, que la morada no se establece, sino hasta que es probado el amor y la obediencia a la palabra. Él vendrá a morar donde encuentre un templo santo, conforme a los diseños de su casa. El ángel le ha dicho a Juan que mida tres cosas: el templo, el altar y los que adoran en él. Estos son los tres ingredientes que Dios necesita encontrar en nosotros, para venir a morar ahí. El principio de que el templo de Dios tiene que ser edificado en nosotros, es importantísimo. Ya que Dios no establecerá su morada, si no hay templo, o si solo hay ruinas. Cuando Dios le habló a Moisés, que él quería hacer su morada en medio de su pueblo, primero le reveló cómo era el templo. Luego ordenó que santificara el tabernáculo y luego descendió en su gloria para habitarlo. El Señor le habla a Ageo a este respecto, y en nuestro tiempo se interpreta en sentido espiritual hacia la Iglesia, que es la de Israel del Espíritu, y le dice: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Ageo 1:4. Ahora, no pensemos, como lo hemos hecho durante tanto tiempo, en que vemos el edificio de la Iglesia como el templo de Dios. Esto es una abominación, ya que Dios no habita en templos hechos por manos, ni tampoco se refiere a nuestras casas físicas. Lo que el Señor quiere decirnos, es que nuestras casas están artesonadas de toda bendición que Él ha enviado sobre nosotros, sus dones, las riquezas de sabiduría, nuestra prosperidad, salud y tanta dádiva que hemos recibido de Él. Pero su casa, esa que está en el Monte Santo en los lugares celestiales, es esa donde solo se puede llegar en verdadera adoración, con hambre y sed de encontrarse con Él. Esa está en ruinas. Esa se edifica adorándole, en espíritu y en verdad. Desgraciadamente, tenemos tan poco entendimiento de lo que es realmente adorar. La Iglesia ha tratado de cantar hermosamente, queriendo ministrarle Él, pero si analizamos lo que llamamos adoración, en su mayoría,
Son cantos suaves y bellos cuyo objetivo no es rendirle adoración a Dios por su grandeza, sino que nos toque, que nos llene, que nos cambie el corazón, que nos sumerja en su río, que nos refresque, que nos haga sentir bien a nosotros. Sutilmente nuestra alma era agradada, mientras cambiábamos la adoración verdadera, por cantos peticionales centrados en nosotros mismos. En un servicio quizás se canten 6 o 7 cantos dirigidos a nosotros por uno de verdadera adoración a Él. Algo anda mal, no lo cree. La adoración y el motivo por el que nos reunimos, tiene que ser Él. Cuando le cantamos a Él, nuestro espíritu es levantado con Él. Cuando cantamos orientados hacia nosotros mismos, el alma es la que es levantada. Eso es sumamente sutil, porque aparentemente, todo se siente muy espiritual, pero el fruto va a ser anímico, emocional y carnal. Él va a atraer a sí mismo millares de personas en el lugar donde Él esté siendo levantado. Un nuevo mover de adoración está surgiendo sobre la tierra, dirigido a glorificar la grandeza y la majestad de Dios. Los cantos de esta nueva generación exaltarán todos los atributos de Dios, y esto hará descender su unción, su presencia y su manifestación en una forma maravillosa. El espíritu de los creyentes será despertado y levantado a nuevos niveles de experiencia con Dios y de poder. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, penetramos los ámbitos de su gloria, los cielos se abren y podemos mirar a cara descubierta. Entonces somos transformados a su imagen. Adorar no es cantar, es literalmente convertirse en el altar de donde surge el río de Dios. No es algo que se puede hacer, es algo en lo que te tienes que transformar. Un ángel llevó al profeta Ezequiel a experimentar los niveles de este río. Lo metió primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. Después, hasta la cintura, hasta que el río se hizo tan grande, que solo se podía cruzar a nado. Cuando el agua está hasta las rodillas, todavía la carne controla y decide, pero cuando el río crece, te lleva a donde Él quiere llevarte. Ya no son cantos escritos por un compositor, hasta las rodillas, es el fluir de los mismos cielos cantando a través de tus labios. Es un torrente que hace crecer árboles robustos a tu diestra y a tu siniestra, es un fluir tan poderoso que inunda el ámbito espiritual y toca ciudades y hasta naciones. ¿Cuánto está buscando adoradores que le adoren así? Los que son templo, han entendido que adorar no es un momento en el servicio del domingo, sino una forma de vida, una comunión íntima, un fundirse con Dios y Dios con ellos. Adorar es convertirse uno con Él. Es la comunión íntima, que va callando el alma, hasta que solo se escucha el espíritu. Es aquí donde se produce la verdadera unión entre los cielos y la tierra. Los dos ámbitos se empiezan a conjugar y es entonces que Cristo es revelado. Adorar abre las dimensiones proféticas para verlo a cara descubierta, para ver su gloria, para ver las más maravillosas manifestaciones angélicas, y que a cielo descubierto podamos tener extraordinarias experiencias espirituales. Dios no está buscando cantantes de domingo que hablen lenguas, sino gente unida en íntima comunión con Él. Gente que sea el templo y la misma canción de Dios. Instrumentos de Dios en las manos del Espíritu que Él pueda tocar. Qué experiencia tan maravillosa, saber que fuimos creados para alabanza de su gloria. En cada uno de nosotros hay establecido un sinnúmero de instrumentos, que Él puede tocar como se Él quiera. Cuando lo hace, música celestial sale de nuestra boca, no es necesario saber cantar ni tomar clases en el conservatorio, cuando te vuelves su instrumento, los cielos mismos se manifiestan. Si sabes cantar, cuanto mejor, pero si no, Dios se perfecciona en lo débil de este mundo. Una experiencia transformadora. Una gran verdad sobre esto, es que somos transformados en aquello que adoramos. En el Salmo 115, Dios recrimina la adoración a los ídolos. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmos 115 dividido entre 5:8. Recuerdo una vez que clamaba a Dios porque me diera su poder creativo. Estaba convencida que era su voluntad, enseñarnos a hacer descender las cosas de lo invisible a lo visible. Me fui sola a un retiro a las montañas en Costa Rica y Dios me dijo, adórame como creador. Primero,
Me enfrentó a lo torcido de mi visión en cuanto a algunas criaturas de su creación. En aquel entonces, le tenía terror a las mariposas nocturnas, gordas, negras y peludas. Y sucedió, que estaba yo cenando, y al lado de la mesa, había un enorme ventanal. Mientras comía, llegó una mariposa, negra, y se posó por fuera del vidrio, a la altura de mis ojos. Me quedé viendo con un asco terrible, y dije para mis adentros: qué fea eres, no puedes ser más horrenda. En ese momento, oí la voz, casi audible de Dios, que me decía: todo lo que yo he creado, es bueno, es sabio y es bello, yo lo amo. ¿Quién eres tú, para decir que lo que yo he hecho, es feo? ¿Acaso haces tú mejor las cosas que yo? No puse yo sabiduría en las alas de las mariposas, para que se confundieran con los troncos de los árboles y así, se defendiesen de sus depredadores. ¿No es sabio que haya yo puesto grasa en sus cuerpos, para que tuviesen energía para volar de noche? ¿No es sabio y perfecto todo lo que yo hice? Yo hice la noche y sus habitantes los llamé buenos y son hermosos para mí. Todo lo que yo creé, es bueno, y yo soy Señor del día y Señor de la noche. ¿Tienes repulsión, porque los hombres han cubierto de maldición mis animales de la noche, mis animales de las cuevas y mis aves de rapiña? Yo los hice con mi sabiduría y ellos gimen por ver la manifestación de mis hijos, que los liberen con mi poder. Sentí el dolor del Padre. Por años lo había humillado como creador y ahora buscaba su poder creativo. Por mucho rato, lloré por mi arrogancia y estupidez, y le pedí perdón, y empecé a adorarlo como sabio y perfecto creador. Al regresar a San José, capital de Costa Rica, tenía que predicar una conferencia con mi pastor Ronnie Chávez. Le pedí a Dios que manifestara su poder creativo en ese congreso. Mientras adorábamos en una de las sesiones destinadas solo para mujeres, vi en los cielos dos gruesos pedruscos de oro y diamantes que flotaban sobre nosotras. El Señor, me dijo, profetiza que vienen de lo espiritual a lo natural, y así lo hice. Súbitamente, empezaron a correr a la plataforma varias mujeres con diamantes en sus manos que se habían formado sobrenaturalmente frente a ellas. Estábamos gozosos. A una mujer, cada vez que cerraba la mano y la volvía a abrir, se le formaba un nuevo diamante. Esa noche, fue también increíble como durante todo el servicio, la gente venía y ponía joyas de oro en mis manos, como una ofrenda. Era tanto el oro que pusieron en mis manos, que alcanzó para compartirlo con los demás predicadores. Aleluya. Adorar en espíritu y en verdad trae las manifestaciones de Dios. Esta es la parte más importante de un servicio y la que la gran mayoría de iglesias y convenciones eliminan. Es en estos momentos, cuando Él habla, cuando transforma los corazones, cuando vienen las experiencias y las sanidades. Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y esto va a hacer la gran diferencia. 2. La restauración de la ofrenda. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Una de las cosas que será radicalmente transformada en la Iglesia del siglo XXI, es el concepto de ofrenda. Los extremos en este sentido, llegaron a ser abominables en las últimas décadas. Por un lado, la forma miserable en que la gente piensa que se puede acercar a Dios, dándole sus obras y robándole sus diezmos. Por otro, el movimiento de prosperidad en que algunos predicadores erraron el blanco, dándole un enfoque totalmente equivocado en cuanto a lo que es la esencia o el corazón de ofrendar. Los principios son correctos: da, y recibirás. Lo mismo que Dios multiplica los bienes al dador alegre y que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. El problema es el espíritu detrás del principio. Cuando una persona da con el único objetivo de ser prosperado, perdió la esencia de ofrendar. Ofrendar es un acto de honrar a Dios. Es el momento del servicio en que venimos a Dios para darle la honra como Padre y como Rey. La gran mayoría de las veces que Dios habla de ser honrado en la Biblia, tiene que ver con la ofrenda. Tú puedes alabar a alguien y sin embargo, no honrarlo. Él dice en el libro de Malaquías: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo,
pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Habéis además dicho, y oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1 dividido entre 6, 8 y 13. Dios ha sido impresionantemente despreciado y ofendido en este aspecto de ofrendar, porque la gente está tan centrada en sí misma, que verídicamente piensa que es fastidioso hacerlo. O cae en el otro extremo, y lo convierte en un asunto de inversión financiera, dejando a un lado la honra y la solemnidad debida al Padre. La ofrenda, si bien es una forma a través de la cual Dios nos bendice, no fue diseñada para que el enfoque fuese nosotros, sino Él. Dios nos da el privilegio de poder honrarlo, y esta es una parte importantísima en que le ministramos a Él. El momento de la ofrenda tiene que ser un momento sublime, no se trata de pasar a recoger el dinero y hacerlo de cualquier forma, como una parte necesaria pero fastidiosa del servicio. No. Dios dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La ofrenda es decirle a Dios con nuestros bienes, que tanto estamos agradecidos con Él, que tanto le honramos y le reconocemos como lo más importante que hay en nuestras vidas. Que lo mejor de nosotros lo recibirá Él. Ofrendar es una forma de adoración, en la que realmente lo estamos reconociendo a Él dándole nuestra vida. El dinero, de alguna manera, representa vida. Es el producto de horas de trabajo, de esfuerzos. Simboliza ideas, cosas que anhelamos, bienestar, etc., pero también es el parámetro que Dios usa para medir a quién le entregará las riquezas verdaderas y a quienes no. Él dice en su palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. Lucas 16, 10, 13. Dios quiere darnos cosas inconcebibles de su riqueza espiritual y material, así como de su poder y su sabiduría. El que entiende lo que es amar a Dios, da todo sin reservas. Le da su vida y con ello todo lo que posee. A estos son a los que Dios honrará, dándoles su reino, su poder, su honra y sus riquezas. Pero aquí, Jesús menciona a otro señor, el cual se llama Mamón. Él es el Dios de las riquezas de este mundo. Jesús lo denomina como Señor o como amo, porque un amo es alguien a quien se le obedece y se le sirve. Mamón tiene un reino y una estructura terriblemente fuerte con los cristianos. Este espíritu gobierna en una forma sutil y muy difícil de detectar por el pueblo de Dios. Desgraciadamente, el ignorar sus maquinaciones es una de las principales causas que nos impiden poseer lo que es nuestro. Su propósito es ser amo, aún de los santos del Altísimo, para así controlar sus vidas y que así Jesús sea aborrecido y menospreciado. ¿Puede Jesús ser odiado y menospreciado por un cristiano? Absolutamente. Esto es lo que el Señor dice que hacemos cuando nos rendimos a las órdenes de Mamón. Un día el Espíritu Santo me reveló cómo actuaba este demonio. Me dijo, Mamón tiene una voz, y habla al pueblo diciéndole, yo soy tu amo. Yo controlo tus finanzas y tus emociones. Yo soy el que te dice qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo determino a dónde puedes viajar o si no puedes viajar. Yo decido dónde compras tu ropa, a qué restaurantes puedes ir y a cuáles no. Yo soy el que te dice cómo puedes tratar a los siervos de Dios y qué no te permito hacer por ellos. Yo soy el que decide cuánto puedes dar de ofrenda y cuánto no, o si quiero que des los diezmos o no. Yo decido en qué escuela estudian tus hijos, en qué hospital puedes llevar a tu familia. Recuerda, yo soy el que hago tu presupuesto y determino lo que puedes y no puedes hacer porque yo soy tu amo. Cuando tienes que tomar una decisión, yo soy la primera voz que oyes. Te atormento con angustia cuando quiero y tengo el poder para usar tu temperamento para afligir también a tu cónyuge. Y me gozo viendo cómo te sometes a mí. Me encanta cómo me obedeces cuando te digo, tú no puedes pagar ese viaje para la conferencia cristiana. O cuando te ordeno que hagas trampa y te metas clandestinamente al evento. Me fascina que le robes a Dios, por eso controlo tus ofrendas, para que Él nunca pueda tener el control y yo te siga diciendo lo que puedes y no puedes hacer. Yo soy el que pone hastío en tu corazón para la ofrenda.
Quiero que sigas aborreciendo a Jesús y obedeciéndome a mí. Recuerda, yo soy tu amo y tú me obedeces. Este monólogo del diablo puede ser tan extenso y escalofriante como usted quiera, pero desde luego revela con claridad que Jesús no es señor de la mayoría que canta aleluya, y le dice a Jesús que lo ama, pero su corazón está gobernado por Mamón. Jesús fue tan determinante contra este espíritu, que puso por tesorero a un ladrón. ¿Por qué? Porque quería decirle, mi reino no se rige por dinero, sino por el poder de mi Padre. Si tengo necesidad, mando sacar un pez con oro en el vientre. Si el pueblo tiene hambre, multiplico los alimentos. Si hace falta vino, convierto el agua en el mejor de ellos. El dinero no decide lo que yo puedo hacer o no, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús recibió muchas ofrendas, porque el propósito de la ofrenda es honrar a Dios, no sustentar el reino. El reino de Dios y su obra se sustenta con el poder sobrenatural de Dios. El poder produce y atrae la riqueza. Dios puede o no usar el dinero para su obra. Las soluciones y las vías como opera el reino, no necesariamente van a requerir finanzas. Muchas ofrendas carecen del poder sobrenatural que debían tener para traer bendición, porque se levantan para cubrir gastos. Jamás la ofrenda de Dios tuvo como diseño cubrir gastos. Siempre fue para honrar al Altísimo, y cuando Él es adorado de esta manera, Él se encarga de pagar los presupuestos. Ocasionalmente, vemos en el Antiguo Testamento, ofrendas voluntarias, para recolectar fondos para edificar el tabernáculo o el templo, pero esta nunca fueron la ordenanza del altar, que es el principio de presentarnos ante Dios honrándole a Él. Son dádivas extraordinarias que Dios ciertamente bendijo, lo mismo que las limosnas a los santos y a los pobres. El Señor se agrada muchísimo del dador alegre, del dador desprendido y altruista, y estos siempre caminarán en la bendición grande de Dios. Mi enfoque en estas líneas es que la honra perdida en la ofrenda vuelva a tener lugar. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.